Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Alguillo estará a cargo de la sesión y el tema que veremos es Compact y contabilidad DIOT. La dinámica de la sesión va a ser igual que en todas las sesiones web. Vamos a ver una parte conceptual, una parte teórica. Posteriormente pasaré a hacer la práctica directa en el sistema para recalcar los pasos que vimos en la parte conceptual. Y después daremos un tiempo de dudas y preguntas sobre las dudas que vayan surgiendo en cada uno de los temas. Para ello entonces, el objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión, ustedes conocerán el proceso para generar la DIOT dentro del sistema de Compact y contabilidad. Para ello, el temario que vamos a seguir, vamos a ver qué es la DIOT, vamos a ver el fundamento legal, vamos a ver también conceptualmente el DP-IVA y su derogación ya en este ejercicio. Vamos a ver cómo habilitar el control de IVA, cómo registrar las operaciones de la DIOT, los tres flujos que son cómo generar la DIOT a partir del flujo de efectivo, de la cuenta de flujo de efectivo, cómo generar la DIOT a partir del CFDI de ingreso recibido y cómo generar la DIOT a partir del REP recibido. Vamos a ver también qué consideraciones hay que tener ahí en cuenta cuando realicemos esta parte de la DIOT, qué reportes podemos verificar esta información y por último cómo generar el archivo para la entrega de la DIOT. Entonces vamos a empezar con qué es la DIOT. La declaración informativa de operaciones con terceros o DIOT es una obligación que se presenta de forma periódica para informar las operaciones económicas con tus proveedores o prestadores de servicio, la cual es presentada tanto por personas físicas como por personas morales. Su propósito es informar sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones realizadas con los proveedores correspondientes. Para ello tenemos dos apartados que van a ir relacionados a la DIOT, que viene siendo el sustento de la ley del IVA. En el artículo 32, en las fracciones 5 y 8, nos habla al respecto de esto. Igual aquí en la presentación les voy a dejar las ligas, voy a abrirlas ahorita para mencionarles dónde vienen esos artículos y más o menos de qué tratan para que pues lo tengan en consideración, ¿sale? Entonces, en la ley del IVA, en el artículo 32 nos mencionaba que en las fracciones 5 y 8, vamos a ver qué es lo que nos dice la fracción 5. Aquí en la fracción 5 nos dice expedir comprobantes fiscales por las retenciones del impuesto que se efectúen en los casos previos al artículo primero A y proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria o SAT la información sobre las personas a las que hubiese retenido el impuesto establecido en la ley misma, ¿vale? A más tardar el 17 de cada mes que hagamos nuestras declaraciones mensuales, ¿vale? Básicamente aquí nos dice que estamos obligados a expedir comprobantes y a informarlos. Y en el artículo 8 nos dice proporcionar mensualmente al SAT o a las autoridades fiscales a través de los medios o formatos electrónicos que señale el servicio SAT la información correspondiente sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del impuesto del IVA correspondiente, ¿va? A más tardar cuando el 17 del mes inmediato posterior al que corresponda la operación. También aparte de esto tenemos que en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 31 y 32, también habla al respecto de esto. Vamos viéndolo. Entonces aquí tenemos el Código Fiscal de la Federación. Lo voy a descargar. Aquí nos dice que en el artículo 31, que está grandecito el archivo, vamos a buscarlo. Ahí está. Ok, ¿qué es lo que dice en el artículo 31 del Diario Oficial de la Federación? El Código Fiscal de la Federación. Nos dice, las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal del contribuyente, declaraciones, avisos o informes en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos o herramientas electrónicas que diga la autoridad. Entonces aquí también nos recalca que debemos de entregar conforme se vaya especificando. Y en el 32 nos menciona, voy al 32, acá está. Dice, las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en 3 ocasiones, siempre que no haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. Y aquí nos da más pauta al respecto de esto, pero básicamente estos son los artículos que van derivados a que tenemos que presentar la información de la declaración del IVA, en este caso de la DIOT, ¿sale?
Tenemos ahí otra resolución de facilidades administrativas para el 2019. En la regla 1.3, párrafo segundo y tercero, nos habla de otra facilidad que proporcionaba, que era el DP-IVA. Sin embargo, aquí no entré tanto al detalle, puesto que a partir de este ejercicio está derogado. Más adelante vamos a ver poquito de los artículos donde se derogó, pero nada más para que sepan que en el 2019 se dio pauta a lo que fue el DP-IVA, que a partir de este ejercicio pues ya deja de tener validez. Entonces, ¿qué medios tengo para presentar la DIOT? Esta se deberá presentar a través del portal del SAT mediante la DIOT, contenido en el anexo 1, rubro A, numeral 5. Los contribuyentes que hagan captura de más de 40,000 registros deberán presentar la información ante cualquier autoridad, ya sea en disco compacto o una memoria USB, ¿vale? También ahí les dejo el fundamento para que lo puedan ver en cualquier momento. Ahora, hace rato yo hablé del DP-IVA, pero ¿qué es el DP-IVA? El DP-IVA es la declaración de proveedores IVA y era una forma alterna de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, ya que su contenido era el mismo que la DIOT, solo que esta se presentaba por medio de una autoridad llamada PCRDD, que era un proveedor de certificación de recepción de documentos digitales. Y esta declaración, en vez de presentarse en un TXT y cargarse en el por medio del portal del SAT, se generaba un archivo XML que era enviado por este ente o este PCRD al SAT informándole de las operaciones con los proveedores. Sin embargo, con motivo de la reforma del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación en sus párrafos 15º y 16º, se elimina la figura de proveedor de certificación de receptor de documentos digitales. Significa que ya dejan de existir los PCRDD, los cuales se encargaban de recibir la declaración de EPIVA. Por tal motivo, a partir del 1 de enero del 2023, dejará de operar por ley el servicio que teníamos para la recepción de esta declaración. Entonces, al no existir PCRD, que era ese medio, esa figura que enviaba la información del DPIVA al SAT, pues obviamente deja de existir la declaración de DPIVA, ya que el SAT quita el medio de entrega de esta declaración. Con la reforma que tiene vigencia desde el año 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2021, la mencionada figura de receptores de declaración de DIOT y DPIVA queda extinta debido a la derogación de los párrafos 15º y 16º del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahorita hablando poquito de Compact y contabilidad, a partir de la versión 15.3.1, que es la última liberada de Compact y contabilidad, se quitan las distintas opciones relacionadas con la declaración de PIVA, quedando únicamente las opciones de la DIOT, que era lo que toda la vida pues, ha estado trabajando en el sistema. En caso de intentar generar el DPIVA en versiones anteriores donde todavía existen los menús del DPIVA, el sistema va a arrojar un mensaje de error. Este mensaje de error o de notificación, que es cuando mandamos el DPIVA, nos va a decir que la declaración no fue aceptada de manera correcta, deberá ser enviada nuevamente una vez que se corrijan los errores. Y así vemos el detalle del error, nos dice que no es posible conectarse al PCRD, favor de revisar la configuración de administrador de documentos digitales y o el servicio de Internet. Pero más que ser el ADD o el servicio de Internet es porque ya no existe el PCRD y al no existir pues no hay quien reciba la solicitud. Entonces básicamente hay que tener eso en consideración, que en versiones anteriores, si alguien intenta hacer la declaración de PIVA, va a aparecer este error, puesto que ya no existe la entidad del PCRD que pueda recibir esa información. Por eso es muy importante siempre tener a nuestros clientes actualizados en la última versión, pues para evitar que tengan estos menús y que le causen un poquito de ruido ahí al momento de estarlo trabajando. Entonces, ya entrando de lleno y ahora sí a Compact y contabilidad, ya vimos que es el IVA, la DIOT. Entonces vamos a ver cómo habilitar el control del IVA dentro de Compact y contabilidad para el manejo de la DIOT. Para poder generar esta información de la DIOT es necesario habilitar el módulo del control de IVA en Compact y contabilidad, ya que por omisión este módulo viene desactivado o inhabilitado. Para ello será necesario tener asignada una cuenta de flujo de efectivo y habilitar el manejo de la devolución de IVA en la redefinición de la empresa. ¿Va? Vamos viendo cómo se realiza esto para que nos quede un poquito más claro. Voy a entrar en Compact y contabilidad. La versión que voy a estar manejando ahorita ya es la 15.3.1, significa que ya todos los menús del DPIVA ya no van a estar en este apartado del sistema, por lo cual ya nada vamos a manejar la parte de la DIOT.
Entonces, si se fijan, todo lo que es el control del IVA para poder manejar la DIOT está deshabilitado. Si fijan, aquí está el menú y está inactivo. Para poderlo activar, será necesario que yo vaya a la redefinición de la empresa y primero valide que tenga asignada mi cuenta de flujo de efectivo. Me vengo aquí a la pestaña 3, cuentas y su estructura, y aquí donde tenemos la cuenta de flujo de efectivo. Recuerden que si es una empresa de recién creación y nosotros damos de alta el catálogo, esta cuenta no va a estar asignada, por lo cual será necesario darle aquí en asignar o cambiar cuenta y definir cuál va a ser mi cuenta de mayor de flujo de efectivo. En este caso, tiene asignada la cuenta de bancos, ¿va? El segundo apartado, para poder habilitar ese control de IVA, va a ser irnos a la pestaña 5 IVA y aquí habilitar la devolución del IVA. Bien, aquí tenemos la opción devolución y control de IVA. En el momento en que yo lo habilito, voy a aceptar aquí los cambios. Si se fijan, ya se habilita el menú para hacer toda la parte que tiene que ver con la DIOT, ¿va? Adicional ahí mismo la redefinición de la empresa, ahí donde estamos en la parte del IVA, aparte de decirle que maneje la devolución del IVA y para hacer un poquito más fácil el uso, ya cuando estemos trabajando más adelante con nuestras pólizas, tenemos la opción de que el sistema nos proponga hacer este control de IVA para evitar que se nos llegue a pasar el hacer el desglose para mis proveedores. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero asociar los movimientos con el proveedor cuando creo pólizas nuevas y las guardo. O bien cuando las modifico, puesto que también habría una edición, en este caso, en el control del IVA. Entonces, al momento en que yo marque estas dos opciones es cuando esté manejando mis pólizas nuevas y las guarde, me va a solicitar, oye, te hace falta el control del IVA, ¿lo quieres hacer? Me lo va a proponer. O bien, si ya las tengo guardadas, ya hice el desglose y llego y las modifico, también me lo va a proponer con esta opción. Adicional, voy a habilitarle las tasas que voy a manejar, en este caso de IVA. En este caso, sí que voy a manejar la tasa del 16%, por ejemplo, por omisión, pero pues ya podemos manejar otras tasas correspondientes más adelante, ¿va? Entonces, guardo, acepto aquí. Y con esto ya habilité el control del IVA y ya preparé para que cuando genere mis pólizas, estas me soliciten el control del IVA de forma automática. ¿Alguna duda hasta el momento con la parte conceptual y con el habilitar el control del IVA? Ok, vamos bien, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Nos quedamos aquí. Entonces vamos a pasar con el registrar operaciones para la DIOT. Ok, vamos a ver tres escenarios donde se puede aplicar el uso, en este caso, de la DIOT. El primero es generar la causación a partir de una cuenta de flujo de efectivo. ¿Vale? Esto normalmente cuando se utiliza, cuando dentro de mi póliza no tengo un comprobante fiscal digital, un CFDI que ampare la operación y por lo tanto el desglose lo va a hacer en base al movimiento a la cuenta de flujo de efectivo. Esto podría darse, por ejemplo, cuando realizamos importaciones con pedimento. En este caso, sí, fiscalmente podemos hacer, en este caso, deducible la operación, podemos trasladar, en este caso, o acreditarnos el IVA correspondiente, se pudiera manejar de esa forma. Otro escenario es, por ejemplo, cuando estamos realizando la póliza y aún no tenemos el CFDI, ya sea porque no lo ha mandado el proveedor, porque no lo he cargado en el ADD o cualquier otra circunstancia. Lo que hay que considerar en este primer efectivo, en este primer escenario, con la cuenta de flujo de efectivo, es que los cargos y los abonos a la cuenta de efectivo y las tasas de los proveedores son las que se van a tomar en cuenta y no considerar los CFDIs. Una vez que ya se hace este apartado, se genera el control o la causación del IVA para posteriormente presentar la DIOT. El segundo escenario que tenemos es cuando el proveedor me manda pues el CFDI de la factura recibida. ¿Sale?
Yo en mi póliza asocio el CFDI y a partir de ese CFDI podrá generar el desglose para la causación del IVA. Aquí, ¿qué considera? Va a considerar el importe total del CFDI, las tasas de impuestos que manejan las partidas del CFDI y va a calcular el importe base del IVA correspondientemente de mi factura. Una vez que ya genera esto y lo guarda, posteriormente ya puedo generar el control y causación de IVA para hacer la declaración DIOT. O bien tenemos un tercer escenario que es con el REP, con el CFDI de pago que me manda el proveedor. En este caso, aquí, ¿qué es lo que considera? Va a considerar el importe real pagado y no el de la provisión. Va a verificar cuál es el factor proporcional de las facturas relacionadas a ese REP para determinar las tasas y los importes correspondientemente. ¿Va? Una vez generado esto, se elabora el control o causación de IVA para generar la DIOT correspondientemente. Para que nos quede un poquito más claro, vamos viendo a lo mejor en un caso práctico. Entonces vamos a empezar con lo de a partir de la cuenta de flujo de efectivo. Y este escenario se da cuando no tenemos un CFDI que ampare la operación, pero sí tenemos movimientos a la cuenta de flujo de efectivo. Por ejemplo, una operación con un proveedor extranjero con pedimento de importación, una póliza que estoy realizando sin tener aún el comprobante fiscal digital correspondientemente. Los pasos a seguir para realizarlo dentro de Compact y Contabilidades. Primero, en el padrón de proveedores o de clientes proveedores voy a registrar al proveedor extranjero o al proveedor tal cual que aún no me ha mandado el CFDI. Posteriormente voy a registrar la póliza de egresos y asociarle el comprobante extranjero. Voy a capturar los datos del comprobante extranjero. Voy a asociar a los movimientos de la póliza este comprobante extranjero. Guardo los movimientos, guardo la póliza y capturo los datos del control del IVA del proveedor y acepto los movimientos. Y con eso ya tenemos el desglose de la causación. Para que nos quede más claro, vámonos viendo dentro del sistema de Compact y Contabilidad. Entonces me voy a venir acá a Contabilidad y lo primero que nos decía es, ¿sabes qué? Da de alta en el padrón de proveedores a tu proveedor extranjero. Ya que tenemos aquí habilitado el control del IVA, tenemos lo que es el padrón de clientes proveedores. Y como lo que nos interesa ahorita es la causación, nos vamos a enfocar a proveedores, ya que los clientes no tienen nada que ver. Como ya mencionamos, la DIOT es presentar en este caso la causación que se está realizando ahí del IVA, para que cuando mi proveedor haga su declaración, lo que hace el SAT hace un match entre la información que yo le presento en la DIOT contra la información que está presentando mi proveedor para acreditarse su IVA y ahí valida la información que se está declarando para verificar que todo sea correcto. ¿Va? Entonces vamos a dar de alta aquí a un proveedor extranjero. Vamos a poner aquí el RFC de extranjero. Vamos a decirle que es de tipo proveedor. Tipo de tercero, eso también es importante para la DIOT, el tipo de tercero y el tipo de operación, ya que en base a esto va a realizar el acomodo cuando generemos el archivo de la DIOT. Y para que nos quede claro, pues estoy dando el ejemplo de un proveedor extranjero para que vean cómo lo va a acomodar en la parte de las importaciones. Aquí en tipo de tercero voy a poner entonces que va a ser un proveedor extranjero. Y en tipo de operación, pues el tipo de operación que manejemos. Puede ser adquisición de otros bienes intangibles, prestaciones de servicios profesionales u otros correspondientemente. Podemos poner el ID fiscal, que recuerden que en el extranjero este ID fiscal es como su RFC o su identificación. Podemos ponerle aquí el nombre extranjero, no es obligatorio. El país de residencia sí es obligatorio. Vamos a ponerle aquí que va a ser Estados Unidos de América. Y vamos a habilitarle las tasas de IVA que manejara en dado caso de que fuera viable. Porque recuerden que no necesariamente se debe de llevar un control de IVA al ser extranjero, porque realmente esta persona extranjera pues va a pagar los impuestos en su país y no aquí en México. Entonces no hay un movimiento ahí de IVA que afecte en este caso a nivel nacional México. Entonces, una vez que damos de alta nuestro
proveedor. Podemos asignarle en este caso también su cuenta de la provisión y demás. Ya nada más para completar aquí la información. Y listo, ya tenemos dado de alta nuestro proveedor. Ahora lo que va a pasar es ir a hacer la póliza. Quedamos que tenía que ser una póliza de egresos, porque recuerden que son movimientos hacia el proveedor. Me solicita asociarle un CFDI, pero al ser extranjero, recuerden que en el extranjero no se emiten XML CFDIs, por lo cual voy a asociar un comprobante extranjero de forma manual. Me voy a venir aquí a la parte del ADD y le voy a decir que deseo asociar un comprobante extranjero. Recuerden que estos comprobantes pues normalmente es una impresión en PDF, es un ticket, es una nota. Realmente recuerden que en otros países no manejan en algunos casos comprobantes fiscales digitales, por lo cual pues son en papel o impresos. Entonces ya capturaríamos el número de la factura correspondientemente, el proveedor, aquí ya toma el dato del ID tax, la moneda en la cual se está realizando el movimiento, el tipo de pago, vamos a poner que fue transferencia, y el importe pagado. Para que nos quede un poquito más claro e irlo entendiendo, voy a hacerlo en un importe cerrado. Voy a hacerlo en 1,000 pesos masiva. Que ya todos sabemos que 1,000 pesos masiva pues son 1,160. ¿Sale? Más fácil ahí determinarlo. Guardamos y ya tenemos ahí asociado nuestro comprobante extranjero. ¿Sale? Entonces, ahora sí empiezo a capturar los movimientos de la póliza sin asociar un CFDI tal cual. Se fijan y aquí me aparece el comprobante extranjero de los 1,160, se lo voy a asociar a la primera partida. Y vamos a ponerle, en este caso vamos a hacerlo un poquito ágil. No voy a meterme en detalles de inventario, no voy a meterme en detalles de IVAs pendientes de pago y demás. Voy a hacerlo un poquito más directo, entonces me voy a ir a buscar aquí la cuenta del proveedor extranjero. Y aquí vamos a asignarle los datos del comprobante extranjero. Se fijan, si yo mando llamar los datos del comprobante extranjero, no me toma IVA ni neto, me toma el total que yo capturé. Porque recuerden que en la mayoría de los casos, como el pago se va a recibir en el extranjero, pues ellos no van a hacer una información o no van a informar a la autoridad SAT que es aquí en México. Por lo cual, cuando utilizamos comprobante extranjero, no vemos aquí desglose de impuestos. Entonces, lo que voy a hacer es poner de forma manual el subtotal aquí, que fueron los 1,000 pesos. En mi segundo movimiento voy a mandar llamar la cuenta del IVA acreditable pagado, que recuerden, esto dependiendo la situación. No necesariamente con todos los proveedores extranjeros se puede realizar. Cuando son importaciones, sí se puede llegar a avalar. Cuando es un proveedor extranjero residente en México, que puede en este caso llegar a pagar esos impuestos, sí se podría. O bien el caso que ya mencionaba, que cuando no tenemos todavía cargado el CFDI y vamos a ir adelantando la póliza, pues hay que poner en este caso aquí los importes de forma manual. Voy a poner aquí los 160 del IVA. Y por último voy a poner aquí mi cuenta de flujo de efectivo, que recuerden que aquí era lo importante, la cuenta de flujo de efectivo. Voy a poner aquí los 1,160 pesos. Ya tenemos aquí nuestra póliza cuadrada, los cargos 1,160, los abonos 1,160. Ya está hecha mi póliza. Si recuerdan en la redefinición de la empresa, yo le dije que cuando creaba pólizas nuevas, me desglosara o me solicitara el desglose de la causación del IVA. Por lo tanto, en el momento en que yo le doy aquí en guardar y detecta el movimiento de la cuenta de flujo de efectivo, viene y me manda a asociar el movimiento al proveedor. ¿Sale? Y aquí ya me toma el proveedor que se asignó en este caso en el comprobante extranjero. Y si se fijan, dependiendo de las tasas, empieza a hacer aquí ciertos movimientos. ¿Sale? Aquí se fijan, me tomó 1,000 pesos, que era el movimiento que tenía el proveedor, no los 1,160. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se va a ir manejando tal cual
el importe base correspondientemente o el importe total. Aquí vamos a ponerle que el importe total van a ser 1160 y se fijan, ya se actualiza todo. Entonces, sí es importante que aunque el sistema me haga un autodesglose, estar validando la información que sea conforme a lo que nosotros vamos requiriendo. Verificar que la tasa sea la correcta que estamos viendo o que necesitamos. Si fuese un comprobante que tiene distintas tasas, me mandaría distintos desgloses. Cada movimiento con cada desglose de tasa. ¿Va? Aquí lo que también es importante es que al final tenemos una opción si este movimiento va a aplicar o no va a aplicar para control de IVA. Yo le puedo, sabes que sí aplica para que se generen los reportes de la DIOT, o puedo decirle, sabes que no va a aplicar porque es un proveedor extranjero el cual no va a jugar para la parte de los impuestos. Entonces yo puedo decirle cuál sí y cuál no va a aplicar para el control de IVA de forma manual. Por default me lo va a poner aquí habilitado, yo lo puedo deshabilitar dependiendo del proveedor. ¿Va? Vamos a aceptar aquí, lo dejé habilitado y se fijan ya me manda aquí la información del proveedor y del desglose de la causación y del IVA. También en la parte inferior tenemos algo que se llama el periodo de acreditamiento. ¿En qué periodo yo me voy a acreditar ese IVA que le estoy trasladando al proveedor? ¿Sale? Que en algún momento pues se me va a regresar. Entonces, aquí yo puedo poner el ejercicio y el periodo. Ahorita sí voy a dejarlo aquí en enero, 2023 enero. Esta fecha de aquí es independiente al CFDI que se asocie, independientemente a la fecha de la póliza. Obviamente me va a poner aquí como predeterminado el mes de la fecha de la póliza, pero yo en algún momento lo pudiera cambiar. Ahorita le voy a dejar aquí enero. Acepto y ya se guardó la póliza. Si en algún momento yo vuelvo a entrar a esa póliza, ya te sale acá el listado de pólizas. Aquí está la póliza, entro. Y si deseo ver otra vez esta causación de IVA, con la tecla F4 se muestra el desglose. Fíjense acá abajo ya me apareció acá el desglose de ese proveedor de IVA. Al darle doble clic ahí, puedo abrir otra vez los movimientos de la causación correspondiente. ¿Va? Entonces este es el primer escenario donde no agregamos un CFDI todavía, porque está pendiente que no lo manden, porque no aplica, pero a lo mejor sí se va a hacer deducible y sí va a llevar ahí una causación de IVA correspondientemente y lo va a hacer en base a la cuenta de flujo de efectivo. ¿Dudas que tengan con este primer escenario? Ok, Juan Machuca nos menciona, buen día Francisco, tengo una duda. ¿Cuál sería el efecto si se genera un solo rep, un solo pago, pero se generan diferentes facturas, pero cada factura cuenta con diferentes tasas de IVA? Ok, ¿qué es lo que haría aquí? Vamos a abrir otra vez la póliza. Imagínense, porque ahorita lo vamos a un poquito más adelante, nada más como para resolver de rápido esta duda, que yo agregué aquí un rep, el cual tenía asociadas 5 facturas, porque ese rep pagó 5 facturas del mismo proveedor con distintas tasas de IVA. ¿Sale? Cuando se haga en este caso el autodesglose con el F4 o yo lo mande a hacer de forma manual, me va a generar aquí una partida por cada tasa de IVA. Una partida para la tasa 16, otra partida para la tasa 8, otra partida para la tasa 0, otra partida para la tasa exenta. Aquí me lo voy a ir dividiendo por partidas de tasas. ¿Sale? Obviamente, recuerden que el rep va a ir a buscar las facturas asociadas y va a sacar su parte proporcional. Un poquito más adelante, que es el tercer escenario, vamos a ver cómo el rep, aun cuando no vienen las tasas bien definidas en todos los rep, recuérdense que antes de la versión 2.0 del rep, no venían las tasas en el rep, entonces lo que hace es va a ir a buscar las facturas, saca la proporcionalidad de cada partida o de cada movimiento de importe, y hasta cada partida le saca su proporcionalidad de su tasa de impuesto, ¿vale? Ya esto lo vemos un poquito más adelante. Ok, son las que tenemos hasta ahorita, entonces vamos a continuar con el siguiente escenario, que va a ser a partir del CFI de ingreso recibido.
Este escenario se da cuando tenemos un CFDI de ingreso, el cual se paga con nuestro proveedor en una sola exhibición, o se hace al contado. Al momento se le pagó, ya la factura va a salir con PUE, ya viene pagada, ¿va? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Elaborar la póliza de egresos asociando el XML recibido, capturar cada uno de los movimientos de la póliza asociar el XML, guardar la póliza para que haga el autodesglose del control del IVA. Según las tasas de los XML, se van a generar los movimientos del control de IVA. Automáticamente, si no existiera en el padrón de proveedores SRFC de mi proveedor, lo daría de alta en automático y va a validar los datos del tipo de operación y tipo de tercero en el padrón de clientes proveedores. Vamos viendo este segundo escenario. Me voy a regresar acá a contabilidad y si voy y reviso dentro del visor de documentos digitales, podemos ver que aquí tengo dos facturas recibidas, ¿sale? Ambas son de Jiménez Estrada Salas, una por 5,800 y otra por 116, ¿va? Voy a abrir, por ejemplo, ahorita la de 116. Aquí la podemos ver y esta 116 podemos ver que fue pagada en una sola exhibición, fue con PUE. En su momento se liquidó esta factura, ¿vale? Esta es la que vamos a tomar ahorita, por ejemplo, que es por 116 pesos, ya con todo IVA. Entonces, vamos a hacerle la póliza. Voy a sacar las pólizas, voy a dar de alta una nueva, va a ser de tipo egresos. Me pide asociar el CFDI, voy a seleccionar este de los 116, le doy en asociar, cerramos. Ya me manda aquí qué CFDI voy a utilizar para mi primera partida. Voy a seleccionar ese de los 116 y voy a empezar a generar entonces la póliza. Primer movimiento, voy a buscar aquí entonces al proveedor, en este caso a Jiménez Estrada Salas. Y como cargo voy a ponerle en este caso el neto, los 100 pesos. Guardo mi primer movimiento. Para el segundo movimiento voy a tomar el CFDI, busco la cuenta del IVA. Aquí está el IVA acreditable pagado y voy a tomar el IVA. Y para el tercer movimiento voy a buscar aquí la cuenta de flujo de efectivo, que en este caso va a ser la de Banamex. Y aquí en el abono voy a decirle que va a ser el total. Ya tenemos aquí nuestra póliza cuadrada. Y si se fijan, ya viene acá abajo el CFDI asociado, pero aún no tenemos el desglose del IVA causado, ¿sale? Para ejecutarlo, puedo yo aquí guardar para que me mandes el autodesglose o bien con el F4. Voy a darle aquí en guardar para que vean cómo al tener el XML asociado, ya va y busca la información, ya no del movimiento de la cuenta de flujo de efectivo, ya no está leyendo estos 116, ya está leyendo del CFDI la información correspondiente del XML asociado. Y podemos ver la información, si bien ya viene aquí la serie, el folio del CFDI, el UID. El proveedor 2, Jiménez Estrada Salas, no existía, me lo registró. Ya me puso el importe total de los 116 a una tasa 16, que fue las partidas y las tasas que detectó en el CFDI. Si hubiera habido más tasas, por ejemplo, una 0, una exenta, una al 8, lo que hubiera hecho es ponerme un movimiento al 16 con los importes que tienen que ver al 16, ¿va? Otro movimiento con tasa 8 con los importes que tienen que ver a la tasa 8. Otro movimiento aquí con los movimientos que tienen que ver con la tasa 0 y así sucesivamente dependiendo de las distintas tasas que vaya manejando, en este caso mi proveedor, ¿va? Entonces aquí ya me generó este autodesglose. Igual aquí me pide el ejercicio y el periodo correspondiente donde va a aplicar. Voy a dejarle también esta en enero. Para la última del REP voy a ponerle que su periodo de acreditamiento va a ser en febrero por el del REP, ¿va? Aquí le dejo en enero y listo. Ya quedó también esto. Entonces, con este movimiento, ¿qué fue lo que hizo? Si yo voy al padrón de proveedores,
vemos que ya existe el proveedor Jiménez Estrada Salas, me lo den de forma automática con la información que puede leer del CFDI correspondiente, como es el RFC, y obviamente al ser un CFDI recibido, pues es un proveedor. Las tasas que van a habilitar son las tasas que vienen en el CFDI relacionado, y por default el tipo de tercero y tipo de operación siempre me va a poner proveedor nacional y en tipo de operación otros, ¿va? Eso hay que tenerlo en consideración. Si en el CFDI viniera por algún motivo el RFC extranjero, aquí sí le ponían tipo de terceros, proveedor extranjero, ¿va? Entonces, así es como se maneja esta parte con este escenario cuando fue hecha la factura y pagada al momento al contado. ¿Dudas con este segundo escenario? Ok, vamos bien, se fijan, está facilito. Vamos por el tercer escenario que es ya con el REP. A partir del REP recibido. Este escenario se da cuando tenemos un CFDI de ingresos, el cual no se pagó al momento, se dio crédito y se van realizando los distintos pagos por medio de un REP, se van dando los abonos. Obviamente, cuando se hizo la provisión de la factura, no hubo movimiento de la cuenta de flujo de efectivo porque no se estaba pagando, ¿va? Sino que hasta cuando ya se empiezan a realizar los abonos, ya se van haciendo las pólizas de egreso con el movimiento de la cuenta de flujo de efectivo, que recuerden que no tienen tanto que ver la cuenta de flujo de efectivo, sino que sean pólizas de egreso con su comprobante REP asociado en este escenario, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Hay que elaborar la póliza de egresos asociando el REP recibido, capturar cada uno de los movimientos de la póliza y asociarles el REP, guardar la póliza para que se haga el autodesglose del control de IVA. Según las tasas de IVA del XML, se van a generar los movimientos del control de IVA. Automáticamente va a generar al proveedor en el padrón de clientes proveedores en dado caso de que no exista. Y valida los datos del tipo de operación y tipo de tercero en el padrón de clientes proveedores. ¿Va? Vamos viéndolo entonces con el ejercicio, este escenario. Me voy a resaltar acá con aquí contabilidad. Si voy y reviso otra vez en el visor de documentos digitales, quedamos que teníamos otra factura, que esta factura acá de 5,800, acá está, esta de aquí, que esta factura de 5,800, si la validamos, fue en PPD, significa que no se pagó cuando se hizo la factura de los 5,800, por lo cual, cada vez que yo realice un pago al proveedor, el proveedor me va mandando un CFDI de tipo pago, que es el recibo electrónico de pagos, ¿sale? Y aquí tenemos uno que se realizó por 640 pesos, el cual se asoció a esa factura correspondiente de los 5,800, ya dejando un saldo pues menor correspondientemente a cada uno de los pagos. Entonces, vamos a hacer una póliza asociándole ese XML del REP. Le voy a venir acá a pólizas, voy a darle nuevo, va a ser de egresos, me pide asociar el comprobante, entonces me voy a venir al pago, selecciono el comprobante del REP, ¿va? Se lo voy a asociar, cierro, y si se fijan, lo que hace ahorita es asociarme tanto el XML del REP de los 640 que se están pagando y también automático asocia la factura a la cual está relacionada ese REP. Hacerte me preguntan, oye, si hiciste un REP pagando 7 facturas, pues aquí aparecería el pago del REP y abajo las 7 facturas que se están pagando, ¿sale? Porque este REP va a estar relacionado a esas 7 facturas y cada vez que llega un movimiento de póliza va a verificar cuánto fue la proporcionalidad que se le está pagando a cada factura. Por ejemplo, a esta de aquí se le están pagando los 640, pero a lo mejor aquí pueden haber sido 20 pesos, a la que sigue 40 pesos, 50, 180, 1000, hasta llegar a los 640 correspondientes, ¿va? Y en base a lo que se le está pagando a cada factura va a haber su valor de proporcionalidad contra el total de cada tasa para determinar cuánto es el importe de 16%, el importe de 11%, el importe de 8%, el importe de 0% correspondientemente. Y así determinar cuántos son los importes.
En este caso, como ya estamos haciendo la póliza de egreso, siempre voy a relacionar en este caso el REP. Que aun cuando relacione el REP y el REP no tenga las tasas, recuerden que va a sacar la proporcionalidad. Entonces voy a buscar aquí la cuenta de Jiménez Estrada Salas. Voy a decirle entonces que va a ser un cargo con el neto. Guardo. Voy a buscar mi cuenta del IVA acreditable pagado. Voy a tomar el IVA. Y voy a buscar la cuenta bancaria que va a ser la de Banamex. Acá va a ser como abono. Y voy a hacerlo por el total. Ya tengo aquí mis tres movimientos. En la parte de abajo me aparecen aquí los dos comprobantes asociados, el del REP y el que mandó de forma automática, que fue la factura que está pagando o las facturas que está pagando. Guardo para que me haga el autodesglose del control del IVA. Si bien aquí tarda poquito más, por lo que les decía, va y busca las facturas relacionadas, busca cuánto se le está pagando a cada factura, saca la proporción de cada factura, ve las tasas de impuestos de esta factura y saca la proporcionalidad de cada tasa correspondiente. Y si hubiese más de una tasa del 16%, aquí me pondría la tasa del 8, la tasa del 15, la tasa del 10, la tasa del 11, la tasa exenta, la tasa 0, etcétera. ¿Va? Esta que es aquí con el rep, voy a ponerle entonces aquí que el valor de acreditamiento, el periodo de acreditamiento no va a ser enero, lo voy a poner aquí que va a ser febrero. Para algunas opciones que vienen más adelante, saber realmente cómo trabaja el sistema y cómo lo va a estar manejando. Entonces, la primera póliza de flujo de efectivo fue en enero. La segunda póliza, que fue la de PUE, fue en enero. Y esa tercera póliza, que fue con el REP de la factura que fue en PPD, va a ser en febrero. 2 de enero y 1 de febrero, ¿va? Periodo de acreditamiento. ¿Dudas hasta aquí con los tres escenarios que vimos hasta ahorita? Ok, vamos bien, se fijan, está sencillito. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que son las consideraciones antes de generar el archivo de la DIOT. Y estas consideraciones son: la primera, en caso de que elaboremos las pólizas de egresos y no hubiéramos hecho el desglose del control del IVA, por ejemplo, que en la redefinición yo no hubiera marcado la opción que me hiciera el desglose en automático al guardar o al modificar pólizas. Que cuando hice mi póliza no hubiera presionado el F4 para yo hacer el desglose de la póliza. Obviamente la póliza se va a guardar sin el control del IVA. Entonces imagínense, hice 400, 500, 1000, 10,000 pólizas, pues está un poquito difícil ir a entrar una por una y estarle haciendo ahí el desglose. Para eso, Compaq Contabilidad va a tener dos herramientas que nos van a servir para hacer este desglose de la causación de IVA. La primera herramienta, que se llama Registro de Control de IVA por rango de fechas, permite crear el desglose de los movimientos con proveedores a las pólizas que tengan relación a la cuenta de flujo de efectivo con movimientos de abono. Básicamente, esta herramienta va a hacer la causación en base a la cuenta de flujo de efectivo, al escenario 1 que vimos, independientemente si tiene o no un CFDI asociado, ¿vale? Y la segunda opción, que es el registro del control de IVA a partir de los CFDIs, aquí va a registrar el control de IVA en base al CFDI que tengan asociado. Significa que también va a buscar todas las pólizas de egreso, las que tengan el CFDI asociado, va a verificar en el CFDI y no en la cuenta de flujo de efectivo, y va a hacer la causación en base al CFDI, ¿va? Vámonos viendo. ¿Dónde están estas opciones? Estas opciones se encuentran acá en el menú de control de IVA. Aquí tenemos la primera, que es registro del control de IVA por rango de fechas. Yo aquí puedo poner un rango de fechas donde están mis pólizas. Puedo poner un rango de proveedores y puedo darle en procesar. Con esto va a verificar esas pólizas de egreso con su movimiento de abono a la cuenta de flujo de efectivo y les va a generar la causación independientemente si tienen o no CFDI, pero que sí tengan movimiento de la cuenta de flujo de efectivo, y genera su causación de forma automática y masiva, ¿va? La segunda que tenemos aquí, que es el registro del control de IVA a partir de los CFDIs, va a ir a buscar por un rango de fechas en los tipos de póliza de egresos
todas las pólizas que tengan el CFDI asociados que no tengan una causación hecha y les va a realizar la causación en base a los importes del CFDI y no en base a la cuenta de flujo de efectivo. Entonces aquí, dependiendo de lo que queramos, ejecutamos una o ejecutamos otra, ¿va? O inclusive podemos ejecutar las dos, porque a lo mejor tenemos pólizas que no tienen CFDIs y podemos ejecutar la primera opción que vimos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con estas dos herramientas, con estas primeras dos consideraciones? Ok, vamos bien, entonces vamos por las siguientes dos consideraciones. En caso de que requeramos ver las pólizas que tienen un desglose del control del IVA de forma rápida para poder entrar y editarlas, podemos hacerlo por medio del listado de pólizas con control del IVA, para verificar algunas, como es una pequeña auditoría, y verificar que todo esté bien. Y en caso de querer hacer una modificación, podemos abrir la póliza y presionar la tecla F4 para que nos abra el desglose de la causación del IVA y podamos editar por los importes que nosotros queramos, ¿va? Vamos viendo estas opciones. Entonces, dentro aquí de aquí contabilidad, en el menú de pólizas, tenemos aquí la opción de pólizas con control de IVA o con causación de IVA, dependiendo de lo que queramos verificar. Y aquí les vamos a poder estar viendo, ¿va? Bien, aquí están. Oye, ¿sabes qué? Me dijo el contador que esta póliza de egresos está mal. Pueden entrar para abrir la póliza, ya la abrieron. Y aquí con la tecla F4 van a verificar acá el movimiento del desglose del IVA, ¿sale? Y ya pueden abrirlo, ya pueden validarlo y pueden editarlo o corregirlo según sea el caso, o decirle que no va a aplicar para el control del IVA, según lo vayan requiriendo. ¿Dudas aquí entonces con el listado de pólizas con control del IVA y cómo editarlas con el F4? Ok, vamos bien, está por cerrar el sistema, déjenlo abro otra vez. Pero por el momento seguimos acá con la presentación. Ahora también, aparte de esas consideraciones, es importante que verifiquemos por medio de reportes que está bien la causación y lo que vamos a presentar en este caso en nuestra DIOT. Entonces vamos a ver qué reportes son los que tenemos para la DIOT. En este caso los reportes que tenemos para la DIOT van a estar en el menú de reportes, submenú reportes DIOT, y aquí vamos a tener una serie de reportes que nos van a servir para analizar la información. El de movimientos con proveedor, egresos sin control del IVA, concentrado de IVA por proveedor, auxiliar del formato A29, auxiliar de movimientos de control del IVA, el auxiliar pero dividido por proveedor, la conciliación de flujo de efectivo contra el IVA para la DIOT. Vámonos viendo para ver más o menos qué es lo que nos muestra cada uno de estos reportes. Entonces me voy a venir aquí al menú de reportes, reportes DIOT. Vamos a empezar con el de movimientos con proveedores. Y si recuerdan, hicimos tres pólizas. La del comprobante extranjero por 1160, la de la pagada al momento, la de PUE, que fue por 116, y la del REP, que se pagaron ahí, creo que eran 580 pesos, ¿va? Voy a sacarlo ahorita nada más del mes de enero, para que vean cómo vamos a dar la información del IVA en enero. Se fijan, aquí me muestra la póliza del proveedor extranjero, la póliza 1, que fueron por los 1160, y la póliza 2, que fue la de PUE, por los 116. Pues si se fijan, no aparece aquí la que se hizo con el REP. ¿Por qué no aparece? Porque estos reportes van a tomar el periodo de acreditamiento. Si recuerdan, cuando hicimos el desglose del IVA, de la causación del IVA, le ponemos un periodo de acreditamiento. Y la factura que hice del REP, yo le puse que iba a ser en febrero. Entonces, si yo saco este mismo reporte, pero para febrero, podemos verificar que aquí está esa información del IVA, aún cuando la fecha de la póliza es de enero. Pero yo le dije que le iba a acreditar, o le iba en este caso a utilizar, hasta febrero, que era su periodo de causación. ¿Vale?
Entonces, se fijan, ahí está. O bien puedo sacarlo por un rango de periodos de enero a febrero, donde aquí sí me concatenaría pues toda la información. ¿Sale? Entonces, así es como se comporta este reporte. Me muestra la fecha, me muestra la información por proveedor, las pólizas que tiene asignado cada proveedor, el ejercicio, el periodo de acreditamiento, ¿sale? Cuál está en enero, cuál está en febrero, el importe base que utilizó cada una de ellas, cuánto fue el importe acreditable y cuánto es el total de la erogación correspondientemente. El segundo reporte, que es el de egresos sin control del IVA, voy a sacarlo de todo el ejercicio 2023. Y se fijan, aparece vacío. ¿Por qué aparece vacío? Porque hasta ahorita todas mis pólizas de egreso tienen hecho su control de IVA. ¿Va? Si yo vengo y genero una póliza de egresos, por ejemplo, no le voy a asociar ahorita ningún comprobante. Voy a hacer la Jiménez Estrada Salas por 1,000 pesos. Voy a ponerle aquí el IVA acreditable pagado, 260. Y voy a buscar mi cuenta de Banamex. Y le voy a poner aquí los 1,160 pesos. Yo guardo, pero no voy a generar ahorita el desglose de IVA. Entonces, para no generarlo aquí, lo que voy a hacer es seleccionar el movimiento y lo voy a borrar. Ya no tiene movimientos ahorita del control del IVA. Si yo vengo y ejecuto otra vez ese reporte de egresos sin control del IVA, se fijan, y aquí me aparece la póliza. Entonces, con este reporte yo puedo identificar a qué pólizas de egresos me hace falta desglosarles el control del IVA. Y ya desde aquí puedo ver un poco más de detalle. Ya puedo entrar aquí a la póliza 4 para ver en este caso un auxiliar y ver qué movimientos son los que tiene esa póliza. Ya nada más ir a abrir la póliza y hacer la edición correspondiente, ¿va? El tercer reporte, que es el concentrado de IVA por proveedor. Si se recuerdan, los anteriores me iban poniendo ahí por póliza. Y este lo que va a hacer es, me va a poner como un acumulado, un concentrado general. Me va a poner el proveedor, el acumulado total del importe base y cuánto fue por cada una de las tasas. Cuánto fue por tasa 16, cuánto por tasa 8, 11, 0, exenta, 15, 10 u otras tasas. ¿Sale? Esto me lo voy dando por cada proveedor correspondientemente y por tasas, pues ya como un acumulado, ya no por póliza. El siguiente reporte, que es el auxiliar del formato A29 operaciones con terceros, ya me va a poner un preliminar, por así decirlo, de cómo quedaría mi reporte que voy a mandar a la DIOT. Sin embargo, el reporte que se manda a la DIOT es uno de acumulados muy similar al anterior, pero con esa estructura. Y aquí lo que me da chance de ver es ya un poco desglosado para ver qué es lo que me falta, puesto que aquí tiene la estructura de la DIOT, pero me va a ir dando la por partida de póliza. Entonces yo puedo analizar todas las pólizas que están utilizando en cada una de las columnas correspondientes. Y aquí a lo que les mencionaba, a Jiménez Estrada Salas, se fijan, me lo pone aquí en los importes de los actos pagados al 16%. Pero mi proveedor extranjero, aun cuando yo le hice un desglose de 16% y se fijan, no me lo manda aquí, sino que al detectar que es extranjero, me lo va a mandar a actos pagados de importación al 15 o 16%. ¿Sale? Entonces se fijan, ya dependiendo, conforme vayamos configurando al proveedor y conforme las tasas que vayamos desglosando, serán las columnas donde irán cayendo los importes de las distintas tasas. ¿Va? Entonces, esto me lo muestra aquí el auxiliar del formato A29. El siguiente reporte, que es el auxiliar de movimientos de control del IVA, y aquí yo puedo filtrar por tasas para hacer un análisis un poquito ya más detallado,
y empezar a verificar en este caso por póliza y ahora por tasa los distintos importes, ¿va? El siguiente reporte, que es el auxiliar de movimientos de control del IVA, que es muy similar al que acabamos de ver, pero ahora me lo va a ir desglosando por proveedor. Si fijan, esto me mostraba todas las pólizas sin ponerme un filtrado de proveedor. Y ahora con este va a ser lo mismo que el anterior, pero ya me va a dar un filtro por proveedor. Ya me los va separando. Primero el proveedor extranjero, todas sus pólizas con cada una de sus tasas. Luego Jiménez Estrada Salas con todas sus pólizas y sus tasas. Luego el siguiente proveedor con todas sus pólizas y sus tasas y así sucesivamente. El último reporte, que es el conciliación de flujo de efectivo e IVA para DIOT, este me va a dar un comparativo de mis pólizas, o sea, de los movimientos de la cuenta de flujo de efectivo contra los movimientos de la DIOT. Si se fijan, aquí tengo los movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y aquí los que son para el control del IVA. En la 1, ¿se acuerdan? Si es el desglose, entonces dice, el movimiento de cuenta de flujo de efectivo era por 1160 y el desglose fue por 1160, palomita, estamos bien. El segundo fue por 116 y el desglose fue por 116, palomita. El tercero fue por 640, desglose por 640, palomita. Pero esta última que hice, donde no hice el desglose, que guardé la póliza sin desglosarlo, se fijan aquí me dice, es de 1160, pero no tienes el desglose. Y ya aquí tenemos una diferencia. Oye, Francisco, ¿no te la muestra en otro colorcito, algo así para filtrarlo rápido? La verdad es que no, pero lo que pueden hacer es exportarlo en Excel y ya en su hojita de Excel, pues ya pueden, en este caso, meterle fórmulas de colores o sacar diferencias o demás según lo vayan requiriendo, ¿va? Y aquí pueden poner una formulita que compare estas dos columnas y donde hay una diferencia, pues ya ahí sabemos que tenemos un detalle. Por ejemplo, ya acá para ver un poquito más limpio, vamos a ponerle aquí, este va a ser igual, de forma rápida, los aumentos de cuenta de flujo de efectivo menos los desglosados. Esto lo podemos arrastrar hasta el final. Y aquí vemos donde hay diferencias. A ver, aquí hay una diferencia, fue en la póliza 4. Vámonos a la póliza 4 para hacerle su desglose correspondiente. O bien, si se hizo el desglose, pero no cuadra el movimiento de la cuenta de flujo de efectivo contra el total. Imagínense que en esta póliza yo he hecho el desglose, pero por error lo hice por 500 pesos. No lo hice por los 1160. Entonces, si yo saco el reporte de las pólizas que no tienen control de IVA, me va a mostrar vacío, porque realmente sí tiene un control de IVA desglosado. No está bien, pero lo tiene. Pero en este reporte yo pudiera detectar diferencias, ¿va? Entonces, si fijan, cada uno de los reportes me va aportando poquito que me pueden ayudar para analizar la información. Entonces, estos son los reportes de la DIOT. ¿Alguna duda que tengan aquí con los distintos reportes que estuvimos viendo? Ok, se fijan, vamos bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Otra vez puedo cerrar el sistema, déjenlo vuelvo a abrir. Y vamos entonces por el tema de generar el archivo txt para la DIOT. Ok. Compact Contabilidad permite generar el archivo txt que se requiere para cargar y realizar la declaración DIOT. Para ello permite previamente un análisis con una cédula de Excel para realizar ajustes en caso de ser necesario, aunque la recomendación es no realizar esos ajustes en esa cédula de Excel, sino realizarlos conforme lo que hemos visto hasta ahorita. Checarlo por medio de reportes, detectar el error, ir a corregir la póliza o la causación o el periodo de acreditamiento y una vez que ya se hizo, ahora sí venir a generar el reporte correspondiente del archivo de la DIOT, ¿vale? Vámonos viendo para ver dónde se genera y toda la información. Ya para generar el archivo de la DIOT va a ser en el menú Control del IVA, Declaración informativa de operaciones con terceros DIOT. Se fijan, aquí me va a abrir una ventana de proceso donde lo primero que me va a preguntar es qué deseamos que el proceso realice.
de generar el archivo completo y más aparte visualizarlo en Excel o únicamente generar el archivo completo para entregarlo al SAT. Yo recomiendo que generen el archivo y lo visualicen en Excel para que chequen una última vez que está correcta la información que se va a mandar. También nos pide que podemos filtrar por proveedores, por ejercicios, por periodo o rango de periodos y qué periodo vamos a tomar, ¿va? Aquí lo que es importante es esta opción aquí que se llama considerar el periodo de acreditamiento asignado, se fija viene marcada por default. Significa que cuando genera el archivo de la DIOT lo va a hacer en base al periodo de acreditamiento que asigné en cada una de las causaciones. Significa que si ahorita lo ejecuto así como estoy de enero a enero, únicamente me vamos a dar la información de las pólizas que hicieron su causación con periodo de acreditamiento de enero, que fue la extranjera y la de PUE. Va a excluir la que su periodo de acreditamiento fue febrero, que fue la de PPD, ¿sale? La del REP. Esa la va a excluir. Aun cuando la póliza, si recuerdan, tenía fecha de enero. Si yo desmarco esta opción, sí la va a considerar porque en el momento en que yo la desmarco, toma en cuenta la fecha de la póliza y no el periodo de acreditamiento de la causación. Vamos viendo los dos ejemplos. Primero lo voy a hacer con la opción marcada, únicamente enero, proceso. Me dice que se generó de forma correcta, continuar. Y me va a abrir un modelito de Excel donde podremos analizar la información que se generó, ¿va? Si se fijan aquí me muestra los 100 pesos del REP, perdón, del PUE. Si recuerdan fue la que se pagó al contado en su momento. Y acá me muestra los 1000 del comprobante extranjero. Es muy importante también saber que este reporte no muestra el IVA, porque también es ahí alguna de las inquietudes que existen ahí. Oye, ¿sabes qué? Pero pues aquí el valor de los actos del 16%, aquí no deben de aparecer 16 pesos y acá no deberían de aparecer en este caso 160. No, aquí lo que te pide es las actividades pagadas, o sea, cuánto fue el subtotal, por así decirlo. Y en base a esto, el SAT sabe que esta es la columna del 16%, pues nada más lo multiplica por 0.16 y sabe cuánto impuesto fue, ¿va? Entonces, así es como se genera el archivo, me permite hacer el análisis. A lo mejor dice el contador ahorita, ¿sabes qué? Por este periodo yo quiero que me genere la DIOT, pero con base a la fecha de las pólizas y no al periodo de acreditamiento. Quiero que me ponga también la póliza del PPD, o sea, la del REP, que también me ponga aquí el importe del pago, que también lo sume. Para hacer eso tenemos varias alternativas. La más correcta sería ir a la póliza. Acá tengo la póliza del REP, hacer esta, la 3. Presionar aquí el F4 para abrir en este caso la causación. Acá está, ¿sabes? No, que tenemos que hacer la ventanita hacia arriba. Bien, acá está el periodo de acreditamiento en febrero. Lo más correcto sería que aquí le cambiara enero, ¿sale? Sería lo más correcto. Ahora imagínense que son 300 pólizas, pues está cañón venir a abrir una por una y moverles aquí el periodo de acreditamiento a enero. El mismo sistema tiene un proceso que también te permite hacerlo de forma masiva. Este se encuentra en el menú de control del IVA, asignar periodo de acreditamiento del IVA. Aquí ponemos el rango, buscamos, si viene aquí me pone las pólizas. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? De esta póliza 3, que su periodo de acreditamiento es febrero, si viene aquí está, febrero, yo la puedo marcar o puedo marcar varias o inclusive todas y puedo decirle, ¿sabes qué? Voy a marcar todas para que vean aquí. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que todas estas su periodo de acreditamiento sea en enero.
aplico acreditamiento y si validamos ya todas son de enero. O puedo decirle, no, ¿sabes qué? Quiero que esta otra vez o estas, puedo seleccionar varias, sean a febrero, aplicar movimiento y ya se cambia el periodo de acreditamiento. También por medio de este proceso podemos hacerlo también de una forma más masiva, realizando distintos filtros correspondientes por rango de fechas, por tipos de póliza, por cuentas de flujo de efectivo, las que no tienen su periodo asignado nada más, por rango de folios de póliza, buscar por movimientos o por póliza correspondientemente, ¿va? O bien, si no desean modificar el periodo de acreditamiento, pero quieren que se vea reflejado en la DIOT, aquí tenemos otras dos alternativas. La primera de ellas es venirme acá al control del IVA, la declaración informativa con terceros, y aquí desmarcar la del periodo de acreditamiento. Recuerden que me mencionado que al momento en que yo desmarco esta, toma en base a la fecha de la póliza. Si recuerdan, al final dejé la del REP con periodo de acreditamiento febrero. Lo regreso otra vez a febrero. Pero si yo desmarco esta opción y proceso, como la fecha de la póliza es de enero, quiero que vean cómo aquí yo aumento de los 100 pesos a los 652. Le aumentó el importe de la póliza PPD, ¿sale? O la que el REP correspondiente. Otra opción es, estando aquí en este modelo de Excel, yo también puedo editar los valores. Oye, ¿sabes qué? Pues aquí el contador me dijo que eran 1000 pesos. ¿Los puedo editar? Sí. Puedo poner aquí 1000 pesos. Y una vez que ya esté hecha la edición, le digo que me genere el archivo TXT, que es el que voy a guardar o voy a cargar en el portal del SAT. Este archivo por default se guarda en la carpeta de C, Compac, Empresas, la carpeta de la empresa. Ahí me genera un archivo TXT, que es el que se carga en el portal del SAT para la DIOT. Si vengo a revisarlo, en disco local C, Compact, Empresas, me lo modifico por fecha de edición. Acá está. Aquí se fijan, es el de hoy a las 11:08. Hacer este de aquí. Se fijan, ya me lo genera con la estructura que vale el portal del SAT para cargar el archivo a la DIOT correspondientemente. ¿Va? Ahora mencionaba que aun cuando yo lo edité aquí, le puse los 1000 pesos y en el archivo de la DIOT sí me lo generó con los 1000 pesos, es nada más en este momento. No me va a modificar nada en Compact y contabilidad y ya voy a tener diferencias de lo que le estoy declarando a la autoridad contra lo que tengo en el sistema. Por eso no se recomienda realizar de aquí las ediciones, puesto que ya voy a tener diferencias entre lo que le estoy presentando a la autoridad contra lo que tengo en el sistema. ¿Va? Y pues así de sencillo y así de fácil es trabajar la DIOT dentro del sistema de Compact y contabilidad. Otra forma de entrar aquí rápidamente a la DIOT es por medio de este botoncito XML DIOT para evitar irnos al menú del control del IVA. Se fijan, lo manda a ejecutar también desde ahí, ¿vale? Ahora sí que pues serían todos los temas. ¿Alguna duda que tengan al respecto de lo que vimos el día de hoy?